יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. Quiero saludarlos a todos con esta bendición arónica. Que el Eterno te bendiga y te proteja. Que Él haga brillar su semblante sobre ti y te dé gracia. Levante Él su rostro hacia ti y ponga en ti paz. Pues muy bien, sean todos bienvenidos. Para mí es un enorme placer poder estar aquí nuevamente con ustedes desarrollando esta serie de reflexiones personales que están basadas en los dichos, en las enseñanzas y parábolas que Yeshua enseñara cuando estuvo aquí en la tierra. Por eso el canal lleva este título, El Evangelio del Reino de los Cielos. Este evangelio que ha sido ignorado, que es un mensaje que ha sido puesto allá en el cuarto de atrás del cristianismo, y bueno, por eso no se extrañen de cuántos seguidores tiene un canal como este, pero considero que ustedes son afortunados en poder recibir todas estas reflexiones cuando pues hay tantas personas que ignoran este tipo de mensajes. El mensaje de Yeshua tuvo pocos seguidores, en realidad. Se cuenta de una gran multitud, pero esa multitud no lo seguía por el mensaje, lo seguían por otras razones, pero no por el mensaje. Por supuesto, aquí pues siempre damos un enfoque diferente, un enfoque crítico, lleno de análisis, y esto es algo que difícilmente vas a encontrar en un púlpito cristiano. No porque pretenda ser alguien más inteligente o alguien más estudioso que los demás, no, todo lo contrario. Creo que esto viene de arriba, que yo soy una vieja olla de barro, lleno de huecos, lleno de fisuras. Alguien a quien el Padre podría llegar a utilizar si es su voluntad para dar a conocer su palabra. Así que intento decirles que soy un aficionado, un aprendiz de esto, pero pues que soy sincero en lo que hago. No estoy fundando una nueva religión, no pretendo llevarlos a ningún credo. Es más, yo mismo no tengo denominación, no estoy pidiendo dinero ni diezmos a cambio, cosas de estas. Comparto esto porque me da placer hacerlo, y además porque siento la necesidad de contárselo a alguien, no me lo quiero quedar para mí solo. Y por supuesto mi único objetivo es que ustedes puedan desarrollar una mejor relación con nuestro Padre, y que podamos estar listos para encontrarnos con la muerte. Estoy convencido que la Biblia fue tergiversada, fue acomodada, fue usada para manipular a la gente, mas no por eso el mensaje perdió su valor, ¿no? Todo lo contrario, sigue siendo más valioso que nunca.
Y descubrir todo esto nos habla del gran amor que nuestro Padre nos tiene, un amor que nos resulta difícil incluso de aceptar, un amor que nos cuesta trabajo creer, pero que hoy viene en nuestra búsqueda para abrazarnos y decirnos que todo estará bien, que Él está a cargo de nosotros y que Él es el único Rey. Yo quiero que analicen todo lo que les decimos aquí, que lo pesen, que lo sometan, que incluso está bien que estén en desacuerdo conmigo, que me argumenten, que no se queden con solo una versión. Los invito a que escuchen a muchos pastores, a muchos sacerdotes, a judíos, a islámicos, e incluso ateos. ¿Por qué no? Estamos buscando la verdad y si es cierto que somos escogidos, entonces la verdad nos encontrará a nosotros cuando nosotros la estemos buscando a ella. Ella vendrá a buscarnos y ustedes saben que la verdad no es un concepto, sino es una persona, así que ella vendrá. Cuando la estemos buscando, ella vendrá. Lo que sí quiero decirles es que la verdad que para nosotros tengamos, sea el credo que sea la ideología que sea, esta debe soportar tus propias dudas, tus propias preguntas y tu inteligencia. No es posible que andes gritándole al mundo que tienes la verdad, pero que a su vez esa verdad no resista preguntas, no resista ser confrontada, no resista ser sacudida. Así que yo los invito a cuestionar, a hacer preguntas, a usar su mente, porque se vale preguntar, se vale cuestionar, porque eso nos va a permitir tener una mirada más objetiva de esa verdad que decimos tener. El tema de hoy, como todos los temas, es maravilloso porque nos presentará el Evangelio como nunca antes nos lo han presentado. El título es El absurdo método del reino para ser feliz. Repito, el absurdo método del reino para ser feliz. En primer lugar, voy a contarles dos cosas. Alguien me escribió esta semana, aparece ahí el nombre, pero pues yo no lo conozco, así que voy a omitir. Ya él sabe quién es. Y quiero contestarle porque me hace una pregunta. Y voy a intentar contestar con los parámetros del reino, lo que he podido ver en la Biblia. Él me escribe y me dice: hermano, me siento pecador, sucio. Lucho constantemente con todas mis fuerzas para sacarlo, pero no he podido. ¿Qué hago? ¿Saben algo? Hubo una pregunta que me azotó mi corazón durante décadas y fue esta. Yo sé que muchos de ustedes la han hecho, pero no se atreven a contestarla. Y la pregunta es: el problema del pecado, el cómo resolverlo, ¿es un asunto que le compete únicamente al Padre? ¿O el pecador tiene algo que hacer para conseguir la victoria sobre él? Permítanme, se los pregunto de otra manera. Todos somos pecadores. La Biblia dice que no hay ni uno que no lo sea. Eso significa que aún los seres humanos que tú consideras que son muy buenos y que son muy bondadosos, ese ser humano también es pecador. Porque es que ser pecador significa que la maldad está dentro de nosotros y esa maldad se manifiesta de diferentes maneras en las personas. Quiero que entiendan. Algunos será la envidia, porque no pueden con ella. Otros será el egoísmo, otros será el materialismo. Quizás otros serán las pasiones sexuales o el temperamento irascible, otro será su frialdad con los demás, su egoísmo. Pero en todo ser humano el pecado se hace manifiesto de alguna manera. Un ejemplo, voy a poner ejemplos para que podamos entender. El que es mentiroso y se vale de la mentira para conseguir lo que quiere.
Lo que indica es que el pecado se hizo notorio, se hizo evidente, porque esa es su debilidad de carácter y allí aflora el pecado. Quien tiene la tendencia de la sexualidad, pues al ser este su punto débil, es por allí donde se va a filtrar el veneno que lleva por dentro. Mientras que a una persona que no tiene vicios, que no le llama la atención eso, pues la marihuana o la cocaína o el licor le van a parecer irrisorios en su vida, porque no va a sentir ninguna atracción, porque no es su debilidad. Pero eso no indica que no es pecador. Claro que es pecador, pero su pecado va a aflorar por otra parte, no por el licor, no por la marihuana, no por la cocaína, sino por aquel lugar donde tenga la fisura. Porque somos pecadores. Pecar nos hace pecadores. ¿Por qué pecamos? Porque somos pecadores. Repito, pecar nos hace pecador. Eres pecador y por eso pecas. Cuando robamos, no es por ese acto que nos volvemos pecadores. Eso es muy importante entenderlo. Cuando robamos, eso no nos hace pecadores. Ya éramos pecadores, solo que por ahí afloró el pecado. Antes de robar también ya lo éramos. Pero la religión nos enseñó que los actos son los que nos vuelven pecadores, y toda la vida nos la pasamos luchando contra los síntomas y no con la causa de la enfermedad. Y la enfermedad se llama pecado. Y los actos son los síntomas que evidencian que estamos enfermos. Pero los síntomas no son el pecado en realidad, porque el pecado es la condición en la que estamos. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es cómo recuperar esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Y de paso, permítanme preguntar de manera válida, ¿qué es la santidad? Porque nos han enseñado que la santidad es cuando una persona logra alcanzar un estado en el que no peca más. Sí, eso es lo que te han enseñado en tu iglesia. Entonces, si Carlos es un pecador como todos, y su pecado se hace evidente, digamos, por la ira que le da a veces en diferentes situaciones, les voy a preguntar a ustedes. Carlos es un hombre irascible y peca por ser irascible. Ya es pecador, pero se evidencia en su ira. Entonces, ¿qué le aconsejarías tú a Carlos? Primero, vamos a mirar todas las respuestas que daríamos si Carlos nos estuviera preguntando. Entonces, le diríamos, bueno, Carlos, tú eres un pecador, ese problema está en tu naturaleza, tú naciste con eso, es algo que solo nuestro Padre puede cambiarte. Tú no tienes ese poder. La Biblia dice que Él es el que santifica, el que limpia, el que cura el pecado. Y ahora que entendemos que tú eres un escogido para la salvación, pues con mayor razón debes creer que no debes preocuparte por eso. No te preocupes, Carlos. El Padre te cambiará cuando Él considere adecuado. Tú crees en Él, sé feliz con Él, actúa por amor, no por obligación, obedece cuando te nazca del corazón. Cuando las ganas te puedan, pues peca, tranquilo. El Padre sabe que tú lo amas, pídele perdón por eso, pero bueno, al final y al cabo vas a ser salvo. Así que tienes un abogado para con el Padre, que es Yeshua. Sé feliz, no te preocupes por el pecado, solo ten una amistad con Yeshua y eso es todo. Primera, esto está interesante. Bueno, ese consejo se lo podrías dar a Carlos. ¿Estás de acuerdo con él? ¿Crees que eso es lo que la Biblia dice que debemos hacer? Bueno, entonces ya esa es el primer consejo que le podríamos dar a Carlos. Vamos con el consejo número 2, a ver si tú le darías este consejo. Carlos es pecador y te está preguntando qué hace con el pecado. Entonces tú le dices eso. Lo primero es fresco, tranquilo, sea feliz. El Padre te eligió, tú eres un elegido,
Tú serás salvo, vive tranquilo, cuando tengas muchas ganas de pecar, peca, confiésalo, arrepiéntete y para adelante. Bueno, vamos con el segundo consejo. Carlos, tú eres un pecador, pero tienes que usar la fuerza de voluntad para alejarte de ese pecado. Tienes que esforzarte, hacerlo con temor, con temblor, porque de eso dependerá tu salvación. Serás juzgado por los actos, y es por eso que antes de estallar en ira debes calmarte, debes moderar tu temperamento, tomar aire, tomar un vaso de agua para no pecar. Y sí, hay situaciones que nos vuelven locos, pero debes evitar esas situaciones, debes huir hacia un lugar donde no estés comprometido para pecar. Porque tú eres el que decides, tú eres el que toma la decisión si pecas o no pecas. Debes escoger entre lo bueno y lo malo, porque tienes que alcanzar la santidad. Así que ejercita tu fuerza de voluntad, tu libre albedrío para evitar pecar. Bueno, ese es un consejo que le daría a alguien que estudie la Biblia y tiene sus argumentos y tiene sus bases para decirle eso a Carlos. Vamos a ver ahora, ya vimos la primera, ¿no? El primero le dice fresco, tranquilo, vas a ser salvo, la gracia, el perdón, no me preocupe por eso. El segundo ya le incluye, el segundo consejo le incluye que ejecute la fuerza de voluntad, que mezclado con el amor, ¿no? Que ejecute su fuerza de voluntad y que esa fuerza de voluntad le va a dar el éxito al vencer el pecado, para vencer el pecado. Ahora vamos con la respuesta número 3. La respuesta número 3 le dice, bueno, Carlos, tú eres pecador y necesitas combinar dos cosas en tu vida. La primera, la ayuda del Padre. Él te va a ayudar, Él te va a dar el poder, Él te va a dar la fuerza, ¿no? Él va a darte su Espíritu Santo para que entre en ti y te ayude. Pero tú tienes que ayudarle a Él, ayudar en ese proceso. Tienes que esforzarte y el Padre va a hacer una parte y tú vas a hacer otra parte, ¿no? Cuando venga el ataque de ira, tú debes resistir con todas tus fuerzas, salir corriendo si es preciso, pero el Padre poco a poco te irá alejando de ese pecado. Bueno, ahí tenemos entonces las tres versiones, las tres opiniones que le daríamos a Carlos. La primera, que viva relajado, que crea en Yeshua, que el Padre lo va a salvar, que si tiene muchos deseos de pecar, que peque, que se arrepienta y que le eche para adelante. Ese es el primer consejo. El segundo, que tiene que ejercer su fuerza de voluntad, ¿no? Que es la fuerza de voluntad la que le va a dar el éxito. Es el segundo consejo. El primero es más gracia, el segundo es más fuerza de voluntad, y que la fuerza de voluntad, el apretar los dientes, el hacer fuerza, va a hacer que consiga el éxito en su propósito. Y el tercero es una combinación de los dos, la ayuda divina y el esfuerzo humano, las dos. Y que combinadas las dos, eso le va a producir el éxito en su salvación, el éxito en la santificación. Bueno, yo quiero decirles que yo ya tengo un consejo que le daría a Carlos. ¿Sí? No es Carlos el que me escribió, no vayan a hacerse idea. No, estoy poniendo a Carlos como un ejemplo porque más o menos la pregunta está tendiente hacia eso y por eso estoy contestando esta pregunta. Y yo quiero llevarlos a un análisis del pecado que quizás nunca de ustedes no han hecho. Y yo quiero llevarlos a eso para ver qué piensan. En primer lugar, el pecado fue un evento que comenzó no en esta dimensión, sino ¿en qué? En otra dimensión, porque nosotros aquí ya nacemos siendo pecadores. En pecado me concibió mi madre, ¿no? Cuando nace el bebé ya es pecador, no ha hecho nada, pero ya es pecador.
Porque este mundo es la consecuencia de algo que sucedió antes. Incluso el pecado que llevamos dentro es algo que traíamos, como les digo, desde antes de nacer. Entonces tenemos esta naturaleza. Y esa naturaleza nos lleva directo a la muerte. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice Romanos 3:23. Así las cosas, todo indica que el ser humano escuchen bien, era y es incapaz de arreglar el problema. Ya lo hemos estudiado, ¿no? La rebelión o el pecado a nosotros se nos salió de las manos. Ante la pregunta del Padre allá en el jardín del Edén, ¿dónde están? Cuando estuvo buscando a Eva, buscándonos a nosotros, ¿dónde están? No pudimos dar razón. Nosotros comenzamos a echarnos la culpa uno con otros por la rebelión, pero fue algo que para nosotros fuimos incapaces de solucionar. Es como cuando un niño rompe el vaso de cristal, ¿no? Ya se le había advertido, ya le habían dicho, y cuando lo quiebra, lo único que hace es esconderse, no puede hacer nada, y viene el padre, y cuando el padre ve el desastre, ¿qué es lo único que le dice? Tranquilo, yo arreglo este desastre, tranquilo, no te preocupes. Pues eso fue lo que pasó exactamente con nosotros en el reino. Ante la tragedia de la rebelión, ese relato de Eva nos lo estaba diciendo a todos. Todos teníamos que experimentar el dolor, todos salimos vestidos de pieles y vinimos a parar aquí. Ante la tragedia de la rebelión, lo que hizo el Padre fue sacarnos del reino y enviarnos a esta dimensión, bajo la promesa de tranquilos, yo arreglo esto, así me cueste mucho. Entonces, la tragedia del pecado, aunque fue ocasionada por nosotros, al menos estuvimos involucrados en ella, no es algo que podamos solucionar por nosotros mismos, y el Padre lo sabe, nadie mejor que Él lo sabe. Al ser enviados a la tierra, el Padre no espera que lo arreglemos, porque allá no lo pudimos arreglar, menos aquí. Así que Él sabe que es algo que Él puede llegar a solucionar por su amor y su misericordia únicamente. El campo de batalla se trasladó y en esta dimensión seguiría la guerra que se inició ¿en dónde? En el reino. Y el objetivo de esta guerra, era limpiar y desinfectar a las criaturas que llevaban ese cáncer en su alma. Bueno, un trabajo pues que no era fácil, ¿no? Pero te pregunto, ¿en serio tú crees que el pecado que llevamos dentro, que le costó la vida al mismo Hijo del Padre, es algo que tú puedes arreglar por tus fuerzas y por tu voluntad? Eso me parece una locura. Pero eso es lo que enseñan en las iglesias. Dicen que seguir a Cristo, que seguir a Jesús, que seguir a Yeshua te va a dar fuerza para limpiarte, para darte latigazos y limpiarte del pecado. Pero ese planteamiento es derribado fácilmente cuando se le hace a esa persona una pregunta, y es: si tú puedes limpiarte a ti mismo, si eres tú el que toma la decisión, si eres tú el que decide, entonces ¿para qué vino Yeshua? ¿Para qué murió Yeshua en la cruz? ¿Qué es lo que estaba pagando si tú eres capaz de arreglar el problema? La verdad es que Yeshua vino a salvar lo que estaba como perdido, ya no había solución. Y sin Él estamos perdidos. Por nosotros no hay ni un rayito de esperanza. Él vino a salvarnos, no en el 80%. No así como decía el consejo que les mencioné hace un momento: miti, usted hace una parte y yo hago la otra. No, Señor. Nos tuvo que rescatar al 100%. De ese 100% no hicimos nada, ni siquiera el 1% nosotros. No podemos vencer el pecado, no podemos limpiarnos de esa enfermedad.
Y eso nos lleva a pensar que si el Padre no interviene con un plan de rescate, el ser humano sencillamente no tendría esperanza ninguna. Pero por misericordia y por la libre elección del Padre, Él llevó a cabo un plan. Y este plan consistía en que su Hijo se encarnara y pagara la deuda, la pena establecida para el ser humano en la justicia del Padre. ¿Cómo era el negocio? Pues el Hijo del Padre se hizo sustituto y recibió el castigo que nosotros merecíamos. Ahora, al hacerlo, la deuda se acabó y el problema acabó. Vamos a ponerlo en términos prácticos. Ustedes me van a crucificar, pero yo les voy a decir qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo Yeshua en la cruz. Juan Carlos, bueno, sigamos con Carlos, es acusado de asesinar a alguien. Entonces las pruebas lo demuestran y fijo se va a cadena perpetua. Y la policía lo atrapa y lo lleva ante el juez. Y el juez lo tiene que condenar y lo condena a muerte. Pero allí mismo, de repente, el juez se levanta de su silla, para la audiencia, para el juicio, y dice: un momento, yo tengo que decir algo aquí. Y dice: es verdad que Carlos mató a esa persona, es verdad. Ya las pruebas lo identifican, ya las pruebas hablan de ello, pero yo voy a hacer algo. Y es que la ley, hay una parte donde puedo sustituir al que recibirá el castigo. Y todo el mundo: ¿quién lo va a recibir? ¿Cómo así? Y de repente el juez se levanta y dice: yo voy a recibir el castigo. Yo soy el juez, pero yo lo amo y voy a hacerme sustituto por él. Y yo voy a pagar por él. Voy a ir a la pena de muerte por él. Y entonces el pecador queda como libre, limpio ante la ley. Y eso es lo que no entendemos los cristianos. Eso es lo que no entendemos. Y es esa la maravilla, y por eso los discípulos se asombraban, y por eso los discípulos se alegraban, porque era una salvación tan inmensamente costosa, pero al mismo tiempo tan gratis, tan gratuita. Y entonces el güey le dice: bueno, Carlos, vete, quedas libre, porque yo pagué el precio. Ahora, Carlos puede decir muchas cosas, ¿no? Perdón, entonces, ¿qué le diría Carlos al juez? Porque eso es lo que me plantea el Evangelio, ¿no? Carlos debería decirle: ay, señor juez, gracias por perdonarme. Yo voy a dejar de hacer eso, ¿no? Yo ya no vuelvo a equivocarte, tú pagaste por mí, eres lo más maravilloso. En fin, ¿qué es lo que debería decir Carlos? Bueno, vamos a explicarlo en lo que humildemente yo he podido entender, y ustedes pueden, por supuesto, diferir de lo que yo pienso. Yo lo que quiero que entendamos es que el pecado no son los actos que hacemos, sino la condición en la que estamos. Es como la nacionalidad. Soy, digamos, sirio o afgano, y esa condición es la que me hace usar el tono de voz que uso, comportarme como me comporto, las costumbres que tengo. Así que la solución no es dejar de usar el acento, no es dejar la comida que me gusta. La salvación llegó hasta mí porque soy pecador. Si yo hubiera podido arreglar eso, esa condición, no habría sido necesidad que muriera el Hijo del Padre. Pero al ser algo que el hombre no puede resolver, alguien aparte tuvo que arreglarlo. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. La Biblia jamás dice que los hombres que lo consiguieron, o que lo conocieron, a él, dejaron de ser pecadores. Es más, seguían equivocándose. El error, porque es que el error hacía parte de su enseñanza, hacía parte de su educación. Tú no tienes que dejar de fornicar
No porque sea pecado, quiero que entiendan. Tiene que llegar un punto en tu vida en que tú digas, es bueno no fornicar, es bueno no pecar, soy feliz de no pecar, y no al estilo fariseico en el que tú digas, uy, no, yo no puedo fornicar, me muero de ganas, pero no puedo fornicar porque pierdo mi salvación y me voy al infierno. Y eso es lo que se enseña en todas las iglesias. Muere la gente de ganas por pecar, pero el infierno no los deja. Entonces se la pasan apretando los dientes y tratando de resistirse a ese pecado que tanto les gusta. Por lo que sentían los fariseos, toca cumplir. Yo no sé por qué, pero ahí la letra dice, no harás tal cosa, y yo no la voy a hacer porque de pronto me pierdo. Me gustaría, lástima que es pecado, lástima que eso no se puede, porque ganas sí tengo. Bueno, todo eso me produce risa, pero es que ya pasó por mi cabeza de cristiano muchas veces. Pero qué diferente cuando en el proceso, cuando en la escuela del Padre, tú ya lo has aprendido y dices, aceptas y dices, ay no, las palabras de tu ley, de la Torá, son una delicia, hice el bien para mí, no me estoy perdiendo nada bueno por el pecado. Así que conscientemente acepto el método de Yeshua, acepto que esa es parte de la enseñanza, el pecado, hasta que logre, por la expresa voluntad del Padre, logre entender que el pecado me hace daño. Ese es el gran objetivo de la escuela del Padre. El pecado nos hace daño. Pero eso no significa que conocer al Padre nos haga hombres perfectos. No. Lo que pasa es que la perspectiva del error, la perspectiva del pecado cambia. Miren, el hombre más manso de la tierra golpeó la roca y pecó. El gran profeta Elías, tuvo miedo y salió corriendo porque la reina lo iba a matar. El apóstol que iba hasta la muerte por Yeshua, pues terminó negándolo. Y todos los que aparecen en la Biblia cometieron errores, aún habiendo desarrollado una hermosa relación con el Padre. Aún después de milagros y portentos, jamás dejaron de pecar. Siempre esa fue una posibilidad. ¿Que mejoraron? Sí, por supuesto. Quiero que me entiendan. ¿Que vieron el pecado de otra forma? Claro que sí. Pero nunca uno de esos seres humanos pudo decir, yo soy perfecto, libre de todo pecado, hagan lo que yo hago, actúen como yo actúo. Ningún ser humano, solamente uno. La salvación, Yeshua. Él sí pudo decir eso. Imítenme a mí, que yo imito al Padre. Pero jamás, ni siquiera Pablo, que en unos textos aquí dice yo, imítenme a mí, y en otros, a los momenticos estaban diciendo, yo tengo miedo de ser rechazado y no sé si ya lo he alcanzado. Incluso Yeshua, nuestro amado Yeshua, batalló contra la naturaleza pecaminosa y le costó sudor y lágrimas. Solo que él sí la pudo vencer. Así que si llegamos a ser salvos, no será por los esfuerzos humanos, sino por la misericordia del Padre, que te pondrá el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13, si no me equivoco. Entonces, este mensaje del Evangelio del Reino es las buenas nuevas, que alguien vino a rescatarnos enteramente por su misericordia. Dice Romanos 9:16, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que él tenga ¿qué? Misericordia. Así que deja de pelear
contigo mismo, no te latigues, no te castigues, no te desanimas, solo relaciónate con Yeshua todos los días, cada día, a cada momento que puedas, ora. No trates de esconder lo que Él ya sabe, no intentes hacerle creer que tú estás sano y que vas a intentar sanarte a ti mismo. Tienes que decirle lo enfermo que estás, vivir en amor, agradecerle al Salvador que te ha tenido en cuenta para la salvación. No hay nada, humanamente hablando, que se pueda hacer para curarnos. Solo lo único que podemos decir es como el hombre que estaba enfermo. El amado Yeshua le dijo, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? Y él le dijo, sí, sí quiero. Es lo único que podemos hacer, porque no podemos sanarnos. A esos que el Padre amó antes, a esos que por alguna razón envió a esta tierra bajo el argumento de que cuando estuvieran en esta dimensión vendría a buscarlos para darles su regalo. Y cuando recibes ese regalo no tienes que preguntarle, ¿cuánto te debo? Él te lo dio porque te ama, desea llevarte nuevamente a casa. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de ¿quién? De Elohim, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. Somos salvos por gracia. Las obras son el resultado espontáneo del trabajo que esa gracia haga en ti, pero jamás esos actos provocan salvación. Ahí estuvo el error de los fariseos, que se imaginaron que cumpliendo cada requerimiento de la ley pasarían el examen y tendrían vida. Por eso Yeshua les dice, ustedes se la pasan ahí con el libro, dele que dele, pensando que ahí está la vida eterna, pero ahí no está la vida eterna. La vida eterna está aquí al frente de ustedes, porque la vida eterna es una persona. Yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y me asombra ver hoy en día, pero no son pocos, son cantidades de gente que en medio de las raíces hebreas creen que ir al libro al que tuvieron los fariseos y coger el libro y tratar de cumplir cada letra que dice el libro les va a dar vida eterna o van a pasar el examen por eso. ¡Qué error! Las personas que van a ser salvas serán salvas por la única misericordia de nuestro Padre. No habrá nada más que los salve, nada más, ni sus actos, porque sus actos son tan sucios como una toalla higiénica. Hechos 4:12, ¿qué dice? No hay otro, en ninguno hay otro, hay otra salvación. Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos sino Yeshua. Y puedo leerles cantidades de textos, ¿no? Pues el Eterno nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su determinación y gracia nos concedió ese favor en Yeshua antes del comienzo del tiempo. ¿Cuándo fue que nos dieron ese regalo? Ni siquiera acá en la tierra, eso fue antes, como dice 2 de Timoteo 1:9. ¿Qué dice Tito 2:11? Cartas paulinas, en verdad. El Eterno ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio. La gracia. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento en que más lo necesitamos. Hebreos 4:16, pero Dios, que rico en misericordia, dice Efesios 2:4, por su gran amor por nosotros nos dio vida con Yeshua, aún estando muertos en nuestros pecados. Por su gracia es que ustedes han sido salvos. ¿A dónde aparece que el ser humano se salve? En verdad, el Padre ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad. ¿Va?
Estoy leyéndoles esto, pero supongo que ustedes ya lo han leído y saben que pues la Biblia menciona eso. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Hay que entender ese concepto de ley y gracia. ¿Cuál ley? Romanos 6:14, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente. ¿Qué es algo gratis, hermanos? Algo que a mí no me vale nada. ¿Qué te vale ser justificado? Alguien podría decirme, obedecer. No, Señor, no dice que obedecer, no dice gratis. Si tú vas pasando por un almacén y el letrero dice gratis la leche en bolsa, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ah, sí, el letrero dice que es gratis, pero yo tengo que pagar el 10%. No, gratis, solo tómala y échatela a la boca. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Este texto de Corintios me gusta mucho, 2 de Corintios 12:9. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. No, lo escribió Pablo. Romanos 5:15, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Yeshua, abundó para todos. Hebreos 8:12, yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan 1:9. ¿Qué decía el salmista? ¿Qué decía David? Ten compasión de Dios, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis rebeliones, lávame, límpiame. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:24? Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. No ha sido por las heridas de ustedes que se sanan por las heridas de Él. Segunda de Corintios 5:19, esto es en Yeshua Mashiach, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de reconciliación. Así que bueno, yo no le voy a gastar más tiempo a tratar de convencerte que la salvación es gratis y que Él ya la pagó. Él trazó un plan para liberarnos, para pagar la deuda. Pero en ese plan necesitábamos venir aquí, no para pagar nada, sino para aprender. Esa sería la palabra de este tema, aprender. Estamos aquí aprendiendo en este plan de rescate. Entonces Él escoge y predestina a recibir la redención, pero ejecuta una serie de herramientas para lograr sanarnos del pecado. Todo eso lo hace Él. Por supuesto, el mejor recurso que usa es el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh. Ese es el mejor elemento que tiene. ¿Y qué hace el Espíritu? El Espíritu trata contigo. Y lo único que tú tienes que hacer es aceptar, abrir el corazón. Pero alguien podría decir, pero se da cuenta, hermano, algo tiene que hacer. Pues no, ni siquiera eso, porque el que hace que eso ocurra es precisamente el Espíritu. Porque Él dice, yo soy el que produzco el hacer, el querer como el hacer. Así que la persona sentirá espontáneamente el deseo de buscarlo, de tener una relación de amor, de amistad con Él. Y nada ni nadie te podrá separar de su amor. Si eres escogido y predestinado, la vida te dará muchas vueltas, pasarás por muchas situaciones, siempre llegarás a lo mismo, siempre llegarás al mismo lugar, que es buscar, la necesidad de buscar al Padre, de tener tu mente conectada con Él. No necesitarás ser bueno, Él te escogió. Él te escogió. Solo que en su amistad, en su relación, en la relación que Él cultive contigo, te irá limpiando de todas las inmundicias.
Pero necesitamos contarle todo a Él, pedir su ayuda, pedirle que nos diga cuál es nuestra misión aquí, que te indique cuál es tu lección para aprender en este mundo, a quiénes debes tocar. Entonces, pero no pases la vida luchando contra el pecado que te llama. No intentes ocultárselo a Él porque pues es un absurdo. Pero tienes que orar, tienes que tener una relación con Él. Esa es la invitación que te hacemos. No te pongas a prometer lo que no puedes cumplir, no te esfuerces en aquello que no vas a lograr. Sé feliz porque alguien pagó la deuda, sin que ello signifique que tenemos ya el derecho a pecar. Porque si haya felicidad en hacerlo, entonces definitivamente no eres escogido. Si cada vez que pecas sientes es una descarga de felicidad, entonces déjame decirte que el pecado sí es para ti. Pero no te eches la carga, porque hoy vamos a investigar cómo es que ocurre, cómo es que sucede la santificación. Dice 1 Juan 3, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Él. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. Ya es momento de regresar a casa de nuestro Padre y pues reconocer ante Él que, como dice el Hijo Pródigo, hemos pecado contra el cielo y contra ti y ya no somos dignos. Y sin embargo, pese a nuestro error, pese a lo que somos, que el Padre nos conoce perfectamente, Él nos va a decir, porque este es mi Hijo que estaba perdido y ha sido ¿qué? Hallado. Entonces yo quiero decirles, no sé si los decepcione o por el contrario los anime a seguir viendo este canal. Yo voy a ser sincero con ustedes, porque yo no pretendo mostrarme o venderme como alguien que ya lo ha conseguido, como alguien que se para aquí al frente de esta cámara y empieza a darle secretos a otros de que él sí pudo, de que él ya lo ha hecho y que por tanto ustedes deben aprender de mí, ¿no? Yo estoy de la tónica de Pablo, que a veces decía que tenía miedo de ser rechazado. Así que yo estoy aquí para decirles que somos compañeros del viaje y que padecemos de la misma enfermedad del pecado, viviendo las mismas situaciones y engorrosas propias de este mundo. Entonces les voy a contar dos historias así de carreras si ustedes me quieren escuchar. Voy a contar una historia. Un domingo caminábamos por allá, por el campo, en un pasaje rural, donde la gente va a hacer ejercicio, caminar, a trotar, y nosotros vamos cada 8 días. Bueno, el caso es que ese día el camino es bastante estrecho, ¿no? Y al lado pues no hay abismo, hay huecos. Y ese día pues íbamos bajando unos 8 o 10 personas por la carretera cuando venía un carro fino, lujoso, subiendo. Y pues nosotros pensamos y dijimos, bueno, pues por un acto de caballerosidad o de simple decencia, no necesitaba mucho esfuerzo, pues él va a esperar a que nosotros pasemos y luego sube él. Pero no, él no esperó. Él se vino y los que íbamos allí pues tuvimos que correr, no solo que nosotros pues íbamos ahí adelante y fuimos los primeros, así que mi esposa tuvo que quitarse y yo también tuve que correrme y la niña iba adelante. Yo iba con mi hija de 8 años y tuve que jalarle el brazo para correrla, pues para que el carro se nos vino encima. Y cuando yo vi su grosería, pues me dio rabia, me dio ira, porque lo hizo a propósito y no tuvo en cuenta que íbamos a pie y semejante carro tan grande no lo echó encima. Así que me dio ira. Y le grité, cuando él iba pasando ahí, le grité y le dije, ¿por qué no espera? Solo le dije eso, pero se lo dije con rabia, se lo confieso a ustedes. Y por dentro el corazón me hacía así, se me calentó la piel y todo eso. Pero tan pronto como pasó la situación y hablamos con mi esposa y vimos pues sí, que la grosería y todo,
Entonces, en ese momento empecé a pensar en este tema. Eso fue ya hace rato, pero desde ese momento empecé y dije, tengo que hacer un tema de todo esto, porque el cuerpo reacciona, siente uno calor, dolor en el estómago, cuando alguien quiere hacernos daños así nomás porque se le antojó, ¿no? Y lo que nos hace pensar esto es que no hay casualidades, ¿no? Que en este mundo no hay casualidades, hay causalidades, ¿no? Hay causalidades, no hay casualidades. Todo pues tiene una causa. Eso nos enseñó Yeshua, ¿no? Que nada sucede producto del azar, que nada sucede porque sí. Al contrario, todo está bajo el dominio del Padre. Les voy a citar un par de ejemplos. Cuando José fue vendido por sus hermanos y fue llevado a Egipto, y yo me imagino que en el proceso José sufrió un montón. Imagine que los hermanos lo cojan a uno y lo echen a un hueco y lo vendan como esclavo para que le den un fuete por la espalda, Imagínense la ira, la rabia, el rencor que uno puede empezar a germinar. Y luego es llevado allá a Egipto y es vendido y luego Potifar y luego acusado. No, o sea, como si fuera poquito, lo cogen allá, la esposa de Potifar lo echa en chisme que la quería violar o algo así, lo echan a la cárcel y allá dura un pocotón de tiempo. Imagínense que está allí y cuando está allí, pues cuando está allí metido en la cárcel, es donde él dice, bueno, yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo era consagrado, yo era buena gente, buen hijo, yo era correcto, O sea, imagínense lo que puede pasar en la mente de nosotros. Imagínense si nosotros fuéramos José, muy tenaz de ser el consentido del papá, de ser, bueno, casi el último de los hermanos, ¿no? Y esa experiencia demasiado dolorosa, pero hubo algo y es algo digno de imitar, y es que José no se le escucha nada, está callado, porque él en medio de su tragedia, en medio de su situación, él sabía que estaba en las manos del Padre, que el Padre estaba haciendo un plan para él, que el Padre estaba tratando con él. Y cuando de repente, así, de la nada, el copero y el panadero tuvieron sueños, le adivinó al uno, o sea, le adivinó a los dos, pero uno vivió, uno murió. El que vivió, pues fue y llevó el chisme allá al palacio de que este adivinaba sueños o interpretaba sueños. El faraón tuvo ese sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, lo manda a llamar. Y pues la interpretación fue exacta, entonces lo pone de segundo en el reino. No había nadie más poderoso sino el faraón. Imagínense el contraste y pues la diferencia y todo lo que ocurrió. Viene el hambre y los hermanos de José tienen que viajar a Egipto a pedir comida. Bueno, la historia es muy larga, pero finalmente cuando están allí y José se quita su sombrero de egipcio y se despoja y todo, ay, José, bueno, Joseph. Y ellos se mandan a abrazarlo, caen de rodillas, perdónenos, José, perdónenos, perdón. ¿Qué dice José? Saca un látigo y comienza a darles látigo. No. José les dice, no, tranquilos, hermanitos, tranquilos, no fueron ustedes. Y cualquier cristiano diría, ¿cómo así que no fueron ustedes? Pero si ellos fueron, yo los vi, ellos fueron los que lo vendieron, ellos fueron. Eso diría un cristiano, ellos fueron. Pero alguien que conozca la soberanía del Padre y que no cae una hoja al piso sin que él lo sepa, va a decir lo mismo que José, porque José dijo, no fueron ustedes, sino ¿quién? El Padre.
¡Wow! Ahora, cuando Yeshua estaba en esta tierra y iban por ahí caminando, miren que es que ese iban por ahí caminando, de pronto Yeshua dijo, estamos como aburridos, vámonos a dar un paseo. No, hermanos, no. Eso fue lo que nos enseñó Yeshua, que todo era cronometrado, todo estaba calculado, todo estaba escrito. Así como le dijo a Yehudá, ¿no? Lo que has de hacer, bueno, vaya, hágalo, porque eso ya está escrito. Entonces, cuando fueron por allí, que Yeshua ya sabía, por supuesto, y esa fue una obra que él vino a hacer. Entonces, cuando iban pasando, había un ciego de nacimiento, 38 años tenía, y los discípulos, con su mente fariseica, le dicen a Yeshua, bueno, Rabí, aquí ¿quién pecó? Este hombre ciego de nacimiento, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Yeshua le dice, ni lo uno ni lo otro. ¿No? Ni lo uno ni lo otro. Él nació ciego para que yo viniera y 38 años después viniera y lo sanara y la gente alabara a Dios, al Padre. ¡Qué cosa más rara! Explíquenmelo, por favor. Explíquenme eso. No hay casualidades. ¿Quién lo causa y para qué lo causa? Si tú llegas a entender que todo viene, que todo llega porque el cielo, el Padre está interesado en que así suceda, porque tiene un propósito en ello, porque aunque sea doloroso o te desagrade, en el momento hay un porqué y hay un para qué. ¿Qué podría haber dicho José? Ay, Dios mío, tú sí eres malo conmigo, ¿por qué me haces esto? No, él no está en ese plan. Él está orando y diciendo, Padre, aquí estoy, ¿qué quieres enseñarme? Confío en ti. Así lo quieres, está bien. ¿Qué dijo Job? Job, dinero, familia, salud, y luego llega y pam, le quitan todo. Y aunque pasó por baches, Job, al final del libro dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos ¿qué? Te ven. O sea, antes todo lo había escuchado de ti, pero ahora te veo. Es lo que trata de decir. Entonces, esa experiencia de perderlo todo, esa experiencia del dolor, del sufrimiento, le llevó a ver al Padre en una dimensión que sin esa experiencia de dolor no habría podido ver jamás. Pero el cristianismo hoy en día solo habla de bendición y de prosperidad y dicen unas cosas que yo digo, Padre, terrible. Imagínense. Están diciéndole a la gente que dé dinero para que Dios les bendiga económicamente. Que les den la plata para que Dios los bendiga. No, el cristianismo de hoy en día no quiere nada con el sufrimiento. Pero yo encuentro en mi Biblia que incluso Yeshua tuvo que pasar por el sufrimiento para aprender. Fue al desierto a aprender. Él mismo tuvo que entrar en la escuela del dolor porque la necesitaba, según el escritor de Hebreos. Así que si tú entiendes que todo es producido por la soberana voluntad del Padre, para ti es el primer paso, para mí, para ser felices y experimentar el reino en la tierra, aún sin haber llegado a él. ¿No? Por eso Yeshua decía, el reino ya está entre vosotros. Y ese proceso, esas situaciones, incluye desempleo, incluye traición, incluye divorcio, incluye pobreza, incluye cáncer, incluye muerte. Todo viene por la voluntad del Padre con un propósito. Y eso es vivir el reino. Creer que estamos en sus manos, que Él nos matricula a la escuela porque quiere que hagamos unos cursos y que aprendamos cosas valiosas. Pero para el mundo y para el cristianismo eso es un absurdo, es una porquería. Porque el mundo lo que quiere es bendición, riqueza, logros, aplausos. Pero quiero decirles que esa es la escuela de Lucifer. Porque él le ofreció a Yeshua y cuando lo vio tirado en el piso con hambre
decaído, vuelto nada, le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces ese es el sistema del enemigo del Padre. ¿Qué le dijo Yeshua? No estoy interesado en esa escuela. ¿Cuál fue la escuela de Yeshua? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no que se haga mi voluntad sino la tuya. Y él entró a la escuela del dolor. Si vas a una iglesia, tú vas a una iglesia donde te dicen que bendición y que prosperidad y que todo color de rosa, donde te dicen que da el dinero y Él te abrirá las ventanas del cielo, huye de esa iglesia, sal corriendo de esa iglesia, porque ese no es el evangelio del reino. O sí es el evangelio del reino, pero del reino de las tinieblas. Entonces, volvamos a la historia del carro que casi nos atropella. La naturaleza pecaminosa que yo tengo adentro, aunque no lo crean, yo tengo esa naturaleza como todos ustedes. El yo, el ego, llámenla como quieran. Cuando esa naturaleza ve el dolor, ve la dificultad, ve una agresión, va a impulsarte a atacar, a desesperar, a renegar, a herir. Porque el ego no le gusta la escuela del Padre. Llámela ego, llámela naturaleza caída, o bueno, llámela como quiera. Ese momento, como otros momentos en los que he estado, en los que el Padre me ha metido, luego me agarro la cabeza y digo: Padre, perdóname, no pasé el examen, no aprendí, no usé el método correcto, y mira lo que he cosechado. Este evangelio no evalúa las situaciones como la evalúa el humano. Él mismo lo dijo: ustedes ven lo que hay delante de vuestros ojos, pues yo veo el corazón, ¿no? Cuando fueron a escoger a David y el profeta miró al más grande, el más fornido, el más bonito, y dijo: este tiene pinta de rey. Y el Padre le dijo aquí en el oído al profeta, le dijo: no, Señor, como ustedes miran solo lo que está delante de los otros, pues yo miro el corazón. Entonces le dijo: vaya por David, ¿no? Así que este método del evangelio del reino para ser feliz no se basa en lo que nosotros consideramos justo, sino que es en el entender que hay un rey soberano que está tratando conmigo, que te llevará a los lugares que Él quiera llevarte y que te dará las lecciones que tú debas tomar, te enseñará lo que necesites aprender. Ese día del incidente con este señor saqué varias conclusiones. La primera es que si yo estoy en las manos del Padre y estoy convencido de ello, el señor del carro actuó enviado por el Padre. ¿Cómo así, hermano? Sí. Y no solo venía a enseñarme a mí, sino a él mismo. Porque el Padre es posible que también esté tratando con gente que aparentemente no son escogidos, pero resulta ser que sí. Entonces yo me imaginé, después de que pasó eso, me imaginé todos los estadios, ¿no? Todas las posibilidades. ¿Qué hubiera pasado si él también le da rabia? Porque todos tenemos ego. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de eso me estrella realmente y me pisa un pie o me manda al hueco? Yo me imaginé todo eso. Y lo único que pude decir después de eso es: Padre, ayúdame, Padre, perdóname. Entonces, lo que enseña el reino es una serie de métodos para reaccionar frente a situaciones de la vida real, bueno, de esta vida, que nos van a poner en aprieto. Entonces, Yeshua tiene un método para cada situación. Entonces te dice: cuando te hagan esto, responde así. Cuando pases por esto, responde así. Cuando estés viviendo por esto, haz así. Y eso es lo que enseña el reino. Y es posible que nos meta en unas situaciones en las que tengamos que vernos en la situación, en la disyuntiva de usar mi método o el método de Yeshua. Yo no sé si yo haya aprendido la lección o necesite otras clases. No sé si ya le pueda decir al Padre: ay, Padre, gracias, yo ya aprendí, tranquilo, no te preocupes por mí, yo ya aprendí. No sé si lo pueda decir, porque el cielo nos va a enseñar, va a seguir tratando con nosotros, porque a esta realidad vinimos fue a aprender. Allá en el reino,
no había oscuridad, no había dolor, así que no podíamos aprender eso, así que fuimos enviados aquí para aprender. Yo quiero que entendamos eso, por eso Yeshua lanza sus métodos para cada situación, para que podamos aprender lo que no podíamos aprender allá. Vengamos a esta realidad que tiene día y que tiene oscuridad, que tiene día y tiene noche, para que acá usemos la oscuridad como nuestro maestro y podamos apreciar eso que antes no pudimos apreciar. Hebreos 2:14, miren lo que dice: por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Yeshua también participó de lo mismo, ¿no? Entonces estamos de paseo, estamos de excursión, pero no estamos de vacaciones. Las vacaciones serán después, cuando nos muramos. Mientras tanto será una excursión para aprender. Él dijo: yo les he hablado para que tengan paz. En el mundo tendréis ¿qué? ¿Alegría? No, aflicción. Pero confíen, yo ya he vencido al mundo. Juan 16:33. Entonces, aquí estamos para aprender, estamos en una escuela. Los que creemos en la predestinación sabemos que nada es accidental, que nada es casualidad, sino que la voluntad